excelente tiempo de adoración, ¿verdad? Es un tiempo muy bendecido. Se nota cuando ustedes, cuando venimos entusiasmados por cantar a Dios, por exaltar a Dios. Es algo hermoso escuchar sus voces, hermanos. Es algo muy hermoso escuchar a la iglesia cantar, exaltar a Dios, glorificar a Dios con sus voces, ¿verdad? Para nosotros como equipo de adoración, para los muchachos, esto es de aliento, hermano, de saber que Dios está usando ese ministerio para bendecir a la iglesia. Vamos por un momento antes de entrar al pasaje, hermanos, de Hechos. Padre, gracias. Gracias te damos en esta mañana, te agradecemos, Señor, por el tiempo que nos concedes aquí, Señor, de poder venir y como tu iglesia acercarnos a ti en agradecimiento, en adoración, Señor, de poder recordar con estos cánticos que están llenos de tu palabra, recordar tu obra que has hecho en nosotros. Señor, ahora pedimos que nos des oídos entendidos, corazones abiertos, mentes receptivas, que seas tú, Señor, hablando como dice tu palabra, que tenga oídos, sepa lo que el Espíritu Santo quiere hablar a la iglesia. Háblanos hoy, Señor, por medio de tu palabra. Bendícenos, confórtanos, anímanos, fortalécenos, haz tu obra, Señor, como tú quieras en esta tarde. Y pedimos también por Adolfo, que está predicando en Pan de Vida. Te ruego el respaldo para su predicación, que lo uses como una herramienta eficaz en tus manos para seguir predicando el Evangelio en ese lugar. Y ellos también tienen planes de salir a evangelizar después del servicio. Te rogamos, Padre, que guíes sus pasos, que los lleves a donde están las almas que tú ya has preparado, como Jesucristo dijo. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. O esa gente que está buscando de alguna manera que tú ya estás poniendo ahí para buscarte, Señor, guíalos ahí. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vámonos a Hechos. Estamos en el libro de Hechos, en el capítulo 2 de Hechos. Y nos encontramos todavía en el sermón de Pedro. Todavía no hemos concluido con el sermón de Pedro. O si se recuerdas tú la predicación pasada del capítulo 2, del versículo 37 al 41. En esta ocasión vamos a estar versículos 42 al 47, ya prácticamente cerrando el capítulo 2. Y el título de la predicación en esta tarde, hermanos, es Características de la primera comunidad cristiana. Y por ahí van a estar apareciendo las diapositivas. Voy a tratar de ser rápido para irnos al tequio que nos espera en esta tarde, para trabajar juntos aquí en este edificio. Y antes que nada, yo quiero mencionarte, hermano, que lo que está haciendo Lucas aquí al final de este capítulo, todavía registrando los resultados de la predicación de Pedro, una predicación magistral que trajo con muchas almas viniendo a Dios. Lucas en este pasaje del 42 al 47, hermanos, nos va a dar una imagen poderosa de la primera comunidad cristiana. Una comunidad cristiana naciente que estaba centrada en la palabra de Dios, vivían en comunión, unidad, generosidad. Era una iglesia llena del Espíritu Santo, y como resultado del trabajo de Dios en esta iglesia, fue una iglesia que atrajo a los que estaban afuera. Los atrajo de tal manera con el deseo de unirse a esta iglesia. Y amados, al predicar este mensaje, mientras vayamos avanzando en el texto, vamos a ver este modelo de esta iglesia naciente. Y conforme vayamos avanzando en el pasaje, seremos desafiados.
así como cuando yo fui a la palabra y a estudiar este texto, fui desafiado, ustedes también serán desafiados a reflexionar sobre nuestra devoción a la palabra de Dios. Seremos desafiados a eso, a reflexionar sobre nuestra devoción a la palabra de Dios y a evaluar nuestro compromiso de vivir como comunidad buscando el bienestar físico y espiritual del resto del cuerpo de Cristo. Ya Dios se encargó de hablarme a mí, ¿verdad? En este mensaje yo ya me evalué, ya fui desafiado, pero ahora nos toca predicar este mensaje y espero que Dios también en su palabra, hermanos, para no solamente desafiarte, sino para animarte, para empoderarte, para saber que Dios te ha puesto en esta iglesia para cumplir un propósito que Él quiere que tú hagas como parte del miembro de CGR. Vámonos al texto, es del 42 al 47, pero voy a leer desde el 41 para conectarnos. Dice el 41, como resultado de la predicación magistral de Pedro, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por medio de los apóstoles. Checa los siguientes pasajes donde habla acerca de que esta comunidad, esta iglesia naciente estaba unida, compenetrada en sí mismo. Dice, todos los que habían creído la palabra de Pedro predicada estaban juntos, tenían todas las cosas en común, vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan, en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, hallando favor con el resto del pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Vámonos inmediatamente al primer punto. El primer punto es que estas características de la primera comunidad cristiana, una de sus características es que era una iglesia centrada en la palabra de Dios. Dale ahí, gracias. Una iglesia centrada en la enseñanza de la palabra. Lucas entonces señala varias características que describe de alguna manera el tipo de vida, el tipo de vida de los que habían recibido la palabra predicada por Pedro. Lucas se encarga de decir que ellos estaban dedicados continuamente a las enseñanzas de la doctrina de los apóstoles. Esta palabra se dedicaban, la Reina Valera usa otra palabra para decir que ellos perseveraban continuamente en las enseñanzas, y esta palabra enseñanza también es la palabra doctrina. Entonces podemos decir lo siguiente, leerlo de la manera siguiente: se dedicaban o perseveraban continuamente en la doctrina de los apóstoles. Imagínate, hermano, toda esta multitud de 3,000 almas, 3,000 almas que se arrepintieron por el mensaje de Pedro, se bautizaron, recibieron el don del Espíritu Santo y estaban entregados constantemente a la enseñanza. Ellos querían saber, hermanos, todo acerca de Jesucristo, su Salvador y suficiente Señor. Cada día ellos iban a los apóstoles, a quien Cristo escogió, llamó y discipuló y les dio la autoridad para que ellos fueran los voceros y hablar del reino de Dios. Ahora, es importante señalar algo que es esencial en este contexto. Es importante señalar, hermanos, que ellos no tenían una Biblia como la nuestra.
Ellos no tenían una Biblia como la nuestra, ni siquiera se había terminado de escribir el Nuevo Testamento. Es más, han pasado solamente 50 días de la crucifixión de Cristo. 50 días. Es decir que si te pones a imaginar que ellos venían para ser enseñados y Pedro de repente miraba a toda esta multitud y Pedro no les dijo o empezó a repartirles Biblias NBLA a todos, ¿no? Repártanles Biblias NBLA. Ni tampoco les dijo, les recomiendo que empiecen a leer las Escrituras por el Evangelio de Juan. Tampoco. Y si quieren saber cómo fue la obra de Cristo en la cruz, pues léanse este libro de la cruz de Cristo de John Stott, el que estamos estudiando en la mañana en el discipulado. Ni tampoco les dijo, vayan a tal aplicación, descárganla para que puedan leer la Biblia en todo un año. No. Ellos no tenían todas y cada una de las herramientas que tenemos nosotros ahora para conocer la obra y la persona de Cristo. Eso implica, hermanos, que en toda la enseñanza de los apóstoles, cuando iban a los apóstoles, ellos tenían que poner suma atención a lo que estaba enseñando los apóstoles, porque su enseñanza era oral. Esa enseñanza se transmitía de manera oral. Eso quiere decir, hermanos, que toda esta multitud que estaba ahí estaba atentamente a la voz de Pedro. Ahí no había chance de echarse una pestañita en la enseñanza. No había manera de echarte una pestañita en el sermón. Y también esto nos dice que ellos tenían hambre y pasión por la palabra, porque querían saber todo acerca de Cristo. Y la enseñanza de los apóstoles la enseñanza oral de los apóstoles estaba centrada en la persona, en la obra, en su encarnación, en su vida, en su muerte, en su resurrección y su ascensión en gloria. Prácticamente ahí estaba centrada su enseñanza. Y esta enseñanza oral de los apóstoles eventualmente se convirtió en la doctrina o el fundamento doctrinal del Nuevo Testamento. Es por eso que Efesios 2:20 dice lo siguiente. No es necesario que vayas allá, yo lo voy a leer. Efesios 2:20 dice de la siguiente manera. 2:20. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo al Señor. Entonces, eventualmente esta doctrina o esta enseñanza oral esta enseñanza oral de los apóstoles se convirtió en el fundamento doctrinal bíblico y por esa razón nosotros tenemos nuestra Biblia. Podemos decir, hermano, al ir simplemente caminando en este texto, podemos decir o afirmar lo siguiente: la primera comunidad cristiana perseveraba en la enseñanza de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la palabra ha sido inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y también Primera de Pedro 2:2 dice: deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Es necesario, hermanos, que nosotros estemos atentos siempre a lo que Dios quiere decirnos. Hoy en la mañana hubo una excelente escuela dominical, y si no estuviste aquí ya te la perdiste y no habrá manera de que tú puedas recibir esta enseñanza. Pero si tú hubieras estado aquí, la hubieras recibido, y ya no hay manera de cómo poder recibirla. Y esta primera comunidad cristiana perseveraba en la enseñanza. Amados, yo tengo
voy para 26 años de creyente. Y te puedo afirmar que el crecimiento y madurez espiritual de un cristiano está relacionado directamente con la enseñanza de la palabra de Dios. Esto es lo que va a producir el crecimiento y la madurez espiritual en nosotros. Pero también yo, al igual que ustedes, hermano, somos tentados a darle tiempo a otras cosas que compiten contra la enseñanza de la palabra de Dios. Y ser intencionales en combatirlas. Porque la enseñanza de la palabra de Dios, amados hermanos, no es opcional. Es esencial para crecer, para salvación. Es esencial para desarrollar un carácter, para desarrollar madurez, para tener crecimiento espiritual. Pero también Lucas menciona que aparte de que ellos estaban, por ahí dame el siguiente clic, ellos también estaban ahí, perdón, ahí está ya. Ellos también estaban, tenían comunión, déjenme regresar ahí a Hechos 2. Dice 42, dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. A la comunión. Y estoy seguro que muchos de los de aquí conocemos el significado de esta palabra comunión. La palabra comunión es la palabra griega koinonia, que significa tener algo en común. Significa tener algo en común, que también tiene que ver con el compañerismo. Pero déjame mencionarte algo. Ellos, al ir a los apóstoles, al ser enseñados y discipulados por la palabra de Dios, al conocer la persona y la obra de Cristo, su redención, su obra de redención, comenzaron a tener una manera diferente de pensar. Esta gran multitud de 3,000 almas comenzaron a tener una perspectiva diferente de vida. ¿Y qué pasó con ellos? Comenzaron a tener el deseo ferviente de tener comunión con sus hermanos en Cristo, con quien tenían en común todas las cosas. Híjole, hace rato Iván mencionó las reuniones de grupos pequeños y ahí estamos llevando un libro excelente, ¿no? Que es La comunidad centrada en el Evangelio. Y te vas a acordar de lo que voy a decir, porque ya seguramente pasaron por ahí ese capítulo. Ese libro dice que fuimos creados por Dios para vivir en comunión. Ya estás recordando, ¿verdad? Si has asistido a los grupos pequeños, vas a acordarte que ahí el líder de la célula habló acerca de que fuimos creados por Dios para vivir en comunión. Y yo no sé cuántos de ustedes han visto la película Náufrago de Tom Hanks. ¿La han visto? Estoy seguro que sí, la hemos visto. ¿Qué pasa en esta película de El Náufrago? Bueno, Tom Hanks queda náufrago en el mar y se las ingenia para darle vida a una pelota de voleibol, que posteriormente, estando náufrago allí, se convirtió en su amigo inanimado. Esa película, en esas circunstancias de Tom Hanks, el actor, nos muestra que Dios nos creó para vivir en comunidad, que fuimos creados para vivir en comunidad. Esa es la creación inicial. Sin embargo, también ya lo escuchaste en el grupo pequeño, la caída lo arruinó todo, ¿verdad? La caída lo arruinó todo y esa comunión para la que fuimos creados por Dios, esa comunión se volvió egocéntrica, centrada en nosotros. Pero también dice ese libro que nosotros fuimos redimidos por Cristo para ser restaurados, para vivir en la comunión en la cual fuimos creados. Ese es un repaso de la clase en grupos pequeños nada más. Esta multitud de 3,000 almas
venían de diferentes trasfondos sociales, niveles económicos, diferentes niveles académicos, diferentes ámbitos de vida, pero tenían algo en común. ¿Qué era lo que tenían en común? Lo que ellos, esta multitud, tenían en común era el fundamento de su comunión, era Cristo y su palabra. Este era el fundamento de su comunión, Cristo y su palabra. Y por esa razón tenían el deseo de relacionarse los unos con los otros. Y eso me lleva a la metáfora de que la Biblia habla acerca de que somos un edificio, ¿verdad? La Biblia menciona que somos un edificio, somos un cuerpo, pero quiero usar la metáfora de que somos un edificio. Y el fundamento de ese edificio, el fundamento de la iglesia, es Cristo. Nosotros simplemente somos ladrillos que están colocados en ese fundamento. Y cuando tú ves esos ladrillos, cuando tú ves ladrillos colocados en la pared, todos los ladrillos lucen igual, ¿verdad que sí? Todos los ladrillos lucen igual. Yo tengo una casita de ladrillo, Iván está haciendo su casa de ladrillo, y cuando tú ves la pared, todos los ladrillos lucen iguales. No hay ningún ladrillo que pueda ser más especial que otro. Todos somos iguales porque somos un cuerpo y compartimos, somos un solo cuerpo y compartimos el mismo fundamento. Esa es la comunión. Tenemos en común todas las cosas y el fundamento de nuestra comunión es Cristo y es su palabra. Y también dice que partían el pan, y esa es una referencia, amados, es una referencia a la celebración de la Cena del Señor, que esta es otra característica de esta primera iglesia, esta primera comunidad. Eso es lo que también tenían en común ellos, celebraban la Santa Cena. Ellos tenían comunión, se juntaban para hacer memoria y celebrar la obra redentora de Cristo en la cruz. La oración también menciona Lucas. Esta iglesia naciente, esta primera comunidad, era una iglesia que persistía en la devoción mediante la oración a Dios. Y tú puedes decir, te puedes preguntar de dónde lo aprendieron, cómo es que empezaron a orar frecuentemente, cómo es que estuvieron siempre orando cada día en el templo, en las casas. ¿De dónde lo aprendieron? Lo aprendieron de los apóstoles. ¿Y los apóstoles de quién lo aprendieron? Lo aprendieron de Cristo, porque ellos miraban cada vez a Cristo que se retiraba en los lugares para estar solo y tener una comunión con Dios, a quien se dirigía llamándole Abba Padre. Y los apóstoles enseñaron a la iglesia a orar bajo esa paternidad de Dios, como hijos de Dios, como miembros de la familia de Dios. Déjame decirte algo que yo creo que podemos percibir cada uno de nosotros. No sé si va a estar de acuerdo conmigo, pero la iglesia de hoy ora poco, hermanos. La iglesia de hoy ora poco. Y nosotros como iglesia, amados, necesitamos orar. CGR necesita la oración de todos ustedes. La oración de todos ustedes. En esta iglesia que está creciendo, que Dios la está haciendo crecer, hay diversidad de necesidades, pruebas, luchas, tentaciones, ataques del enemigo. Necesitamos orar más, con el propósito de que los planes y propósitos de Dios se cumplan en nosotros como iglesia. Yo soy tentado lo mismo, hermano. Yo puedo ocuparme en hacer un buen sermón, en hacer un buen estudio, en preparar una buena consejería sin orar. Yo también tengo esta tentación y
Me obligo a ir a orar a Dios, a depender de Dios. Y esta iglesia tenía esa característica. Eso me lleva al segundo punto. Una iglesia compasiva. Versículos 43, 45. Dice, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios, señales se hacían por todos los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Lucas nos está tratando de comunicar, amados hermanos, a la iglesia de hoy que el testimonio poderoso de esta primer comunidad cristiana generó un temor sobre todas las personas, y muchos prodigios, señales se hacían por los apóstoles. Yo no sé si tú puedes imaginarte esa escena donde los apóstoles estaban haciendo señales como de parte de Dios, y toda esta comunidad unida, teniendo comunión en las casas, en el templo, perseverando en la palabra de Dios. Ellos, los de afuera, dijeron, algo está pasando en esta iglesia. Eso generó un temor en toda persona, porque a través de los prodigios y las señales que estaban haciendo los apóstoles, era como estar percibiendo la presencia manifiesta de Dios y su poder obrando a través de los apóstoles, que de alguna manera lo único que Dios estaba haciendo ahí, estaba confirmando, estaba vindicando la autenticidad de su mensaje, de su palabra, pero también de sus mensajeros. ¿Cómo lo hacía? Milagros, a través de muchos milagros. Ahora quiero detenerme ahí un momento, hermanos, para mencionar lo siguiente. Recuerden que este libro de Hechos es un libro de transición, no es un libro en el que nosotros tenemos que pensar que todo lo que está ocurriendo allí se tiene que repetir en la iglesia de hoy. Este fue un evento único, es algo que Dios está obrando en la era apostólica. Y precisamente los milagros y las señales fueron exclusivos de la era apostólica, porque era una evidencia contundente de que Dios estaba obrando en el nacimiento de la primera comunidad cristiana, la iglesia del nuevo pacto. Ahora, eso nos lleva a preguntarnos, ¿hay milagros hoy cuando se predica el evangelio? Sí hay milagros cuando se predica el evangelio, pero nosotros no estamos en la era apostólica. No necesariamente tiene que haber milagros para que se reciba el mensaje de la palabra de Dios y el mundo pueda conocer o creer en Dios. Sin embargo, el más grande de todos los milagros que Dios continúa realizando el día de hoy actualmente es que por medio de la predicación del evangelio Él puede salvar pecadores, resucitándolos a muertos, resucitando muertos espirituales, dándoles un corazón nuevo para ser transformados a la semejanza de su Hijo. Ese es el milagro más poderoso que Dios sigue haciendo actualmente mediante la predicación de la palabra de Dios. Y eso es lo que vemos en este texto. Vemos la transformación de esta multitud de tal manera que los que habían creído querían estar juntos. Tenían en común todas las cosas. Vendían todas sus propiedades y bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Wow, 3,120 personas quieren estar juntos. Me imagino, alguien preguntó, ¿y ahora qué vamos a hacer?
con esta gran multitud. Déjame darte un poquito de contexto para que podamos entender lo que está sucediendo allí. Los judíos que habían venido de la diáspora de fuera de Jerusalén, estos judíos que vinieron a celebrar el Pentecostés, que al ser convertidos a Cristo, al bautizarse, se quedaron, no sabemos si de manera temporal o permanentemente en la ciudad de Jerusalén. Pero eso quiere decir que ellos interrumpieron sus actividades laborales y su flujo de ingresos. Eso creó una situación de carácter, podemos decir, económico, social. Y los judíos de Jerusalén, que eran ricos, porque había diferencia entre los judíos de Jerusalén, había ricos, había pobres, pero los ricos de Jerusalén vendieron sus propiedades voluntariamente, con el propósito de suplir hospedaje, alimentos y cualquier otra necesidad. Alimentos, hospedaje y cualquier otra cosa que fuera necesaria para los que venían de afuera. Estos judíos ricos se fueron desprendiendo de sus propiedades para ir cubriendo necesidades que se iban presentando. Parece que como que es la extensión del mensaje que dio Iván en el discipulado. Se está conectando en muchas cosas. Si lo hubiéramos pensado así, no hubiera resultado, pero Dios está usando y respaldando lo que se enseña y lo que se predica. Estos ricos fueron desprendiéndose de sus propiedades para ir cubriendo esas necesidades que se fueron presentando. No quiere decir que en un solo acto se despojaron de todo y ya no tenían nada. No, ellos se fueron despojando según las necesidades que se fueron presentando para irlas cubriendo. ¡Wow! ¿Te acuerdas que los discípulos le dijeron a Jesucristo, cuando Él habla, que dice, cuando le habló a un rico, ¿no? Y que le dijo, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico se salve. Pero aquí está ocurriendo todo lo contrario. Como alguien dijo, esa conversión y comunión que había de esas 3,000 almas impactó o también llegó a la cartera. También la cartera se convirtió. Ellos fueron enseñados por la palabra de Dios, conocieron la persona y la obra de Cristo, y lo único que estaban haciendo ahí ellos, toda esta multitud, bueno, los ricos de Jerusalén, es seguir el ejemplo de Cristo. El ejemplo supremo de Cristo, que Cristo siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Señor del universo, que dice que se despojó de todos sus derechos, de todos sus privilegios para hacerse un siervo. El Creador, que siendo rico se hizo pobre para que por su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Y lo único que ellos estaban haciendo era imitar, honrar a Cristo y siguiendo su ejemplo. Déjame decirte, hermano, que el desprendimiento de las cosas materiales allí fue producido por el poder del Espíritu de Dios. El desprendimiento de las cosas materiales es producido por el poder del Espíritu de Dios. Híjole, hermano, cuando Dios obra, no importa si eres de Monterrey, que tienen la fama de ser muy ahorrativos, no importa si no disparas ni en defensa propia, no importa si somos más duros que una piedra, Dios nos convierte en personas generosas. Eso es lo que hace Dios. Ahora te preguntarás, ¿y qué de los pobres de Jerusalén que no tenían nada que dar? Bueno, ellos también se desprendieron de su comodidad, de su tiempo,
compartieron el amor de Cristo, compartieron sus vidas en servicio a sus hermanos. Y todos, ricos y pobres, todos buscaron el bienestar físico y espiritual del resto de la comunidad. Quiero detenerme ahí para mencionar lo siguiente. Si tú y yo no estamos cercanos a la iglesia, a los miembros de la iglesia, si tú y yo no estamos cercanos a los hermanos en la congregación, no vamos a ver sus necesidades. No vamos a ver sus necesidades que se necesitan cubrir. Dice un dicho que es pura sabiduría urbana, que es, por cierto, muy acertada. Dice, ojos que no ven. No les escuché. Ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Saben por qué ellos suplieron las necesidades de sus hermanos? Porque ellos conocían las necesidades de sus hermanos y de manera intencionalmente buscaron suplirla. ¿Cómo? Con sus posesiones y sus dones. Es lo que dice Santiago 2:2, ¿verdad? Que dice, si un hermano o una hermana tienen necesidad de sustento y uno de nosotros les dice, pues ve y caliente, ve en paz y sáciate, pero no le das lo que es necesario, ¿de qué sirve? Dice. Híjole. ¿Saben una cosa, hermanos? El apego a las cosas materiales, como estaba enseñando Iván en esta mañana, en el discipulado, el apego a las cosas materiales en un cristiano tiene que ir perdiendo su fuerza de atracción. Tiene que ir perdiendo su fuerza de atracción. Y cada vez más, como personas nacidas de nuevo, como creyentes, como discípulos, tener un interés cada vez más grande por las cosas eternas, por las cosas trascendentales que son eternas, y hacer, como dice el Evangelio, tesoros en el cielo. Alguien dijo que el lugar donde puedes invertir con la garantía de recibir una tasa de interés más alta es el reino de los cielos. Ojo, no estoy pidiendo dinero, ni siquiera pase por su mente, no estoy pidiendo dinero. Ni voy a empezar aquí diciéndoles traigan su semilla aquí al altar, tu semilla de 500, de 1000, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo ven al altar y siembra tu semilla y por cada peso que tú des, Dios te va a dar el doble. No. Pero hay una verdad espiritual que es que el reino de Dios no está sujeto a crisis financieras, ni a desplomes económicos, porque los pesos del reino no se devalúan, porque allí ni la polilla ni el orín corrompen. Eso me lleva al tercer punto. Híjole, voy a toda velocidad. Una iglesia unida y en crecimiento, de 46 al 47. Dice el 46, día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor, esta conclusión está sorprendente, el Señor añadía cada día, todos los días, hermano, cada día el Señor añadía el número de ellos que iban siendo salvos. El cristianismo entonces, amados, es vida en comunidad. Ellos tenían el deseo de estar día tras día, unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón y alabando a Dios, y Dios se encargaba de ponerlos en gracia o en favor con el resto del pueblo. Esta primer comunidad cristiana
Estaba dando testimonio, hermano, de vidas cambiadas, de vidas transformadas, que se habían convertido ahora en seguidores y discípulos de Cristo, judíos mesiánicos que ahora iban al templo donde compartían seguramente de Cristo con otros. Y lo asombroso es que comían juntos en sus hogares, lo que posteriormente conocemos que fueron llamados los banquetes de amor o los banquetes ágapes. Ahí donde se unían también para celebrar la Santa Cena, pero también se reunían para compartir con ellos juntos los alimentos. Pero no solamente compartían alimentos, como muchos de aquí hacemos, compartían juntos sus alegrías, sus victorias, sus luchas, pero sobre todo compartían a Cristo y el amor de Dios con sencillez de corazón, con sencillez de corazón. Dios entonces, amados, diseñó la vida cristiana para vivirla en comunidad en el contexto de una iglesia local. Viene también del libro. Dios diseñó la vida cristiana para vivirla en comunidad en el contexto de una iglesia local. John Wesley dijo lo siguiente: no hay nada más anticristiano que un cristiano solitario. Como llanero solitario no vamos a llegar muy lejos. Es más, ni siquiera podrás avanzar, porque ninguno de nosotros fuimos llamados a correr la carrera de la fe solos. Dios diseñó la iglesia para que sea una familia que busque unidad y comunión. Efesios 4, 2, 3. Vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor, esforzándose por perseverar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Te das cuenta que ese texto habla acerca de que tenemos que esforzarnos por preservar la unidad del Espíritu? La unidad no se va a dar simplemente, amados, por venir a la iglesia. Hay que ser intencionales en cultivarla, y eso requiere la diligencia y el esfuerzo de todos nosotros involucrados. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero hay ocasiones que cuando se sube aquí el que va a dar la oración final y dice amén, fuga. Como si se escuchara el timbre de la alarma que se está quemando el edificio, no, vámonos. Hay veces que así ocurre en la iglesia. En otras ocasiones decimos, no me saludó tal persona. ¿Sabes qué? Ve tú y salúdalo. Ve tú y salúdalo, sea intencional. No me tomaron en cuenta. Ve y diles, cuenten conmigo. Seamos intencionales. Y una observación pastoral que quiero hacerles, hermanos, con todo el amor de Cristo. Sé intencional, seamos intencionales en saludar a hermanos diferentes. No saludes solamente a tus homies, a tus compitas. Saluda a todos. En veces me siento como que estoy aquí cuando las 12 tribus iban por el desierto, ¿verdad? Que estaban las 12 tribus y en el medio estaba el tabernáculo, y por allá estaba la tribu de Judá, la tribu de ¿quién más? Todas esas tribus estaban ahí, ¿no? Y en veces siento que así como que estamos por las 12 tribus también aquí. Veo, aprovechando que Adolfo no está aquí, veo a los adolfitas saludándose entre ellos.
veo a los Westonitas saludándose entre ellos, a los Eduarditas saludándose entre ellos. No, hermanos, seamos intencionales. Invita a comer o a tomar un café a alguien diferente que no conoces en la iglesia. Estoy seguro que hay gente aquí, hermanos, que ni se conocen. No se conocen, nada más de vista, se saludan. Invita a alguien más diferente. Volviendo al texto, el objetivo principal de esta primera comunidad cristiana era que Dios fuera glorificado, alabando a Dios. Ese era el objetivo principal de esta primera comunidad cristiana, buscar la gloria de Dios, que Él reciba toda la alabanza, todo reconocimiento, toda fama, toda admiración, que Él sea el que reciba la gloria y la alabanza. Y Lucas termina con una declaración, hermanos, en el último versículo, en el 48, él termina diciendo lo siguiente: y el Señor añadía cada día al número de los que se iban siendo salvos. Como resultado, hermanos, de esta primera comunidad cristiana que estaban centrados en la palabra de Dios, celebrando la redención de Cristo en la Santa Cena, en la comunión gozosa y sencillez de corazón, en la oración, en la adoración, ese testimonio fue de influencia hacia afuera. Fue una influencia poderosa hacia afuera. Los que estaban afuera quedaron impactados por la comunión de esta iglesia llena del Espíritu Santo. Y ¿sabes qué? Lo que estaba sucediendo allí es que el Padre, el Dios Padre, estaba contestando la oración del Dios Hijo. Este texto que inició a Guillermo abriendo el servicio en Juan 17, en esta oración intercesora. Vamos para allá, vale la pena leerlo. Juan 17, 20. Esta es la oración de Jesucristo. Él dice: pero no ruego solo por estos, hablando de sus discípulos en ese momento, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Hermanos, Cristo ahí, Él oró por nosotros. Él oró por cada uno de los que estamos sentados en estas sillas, los que hemos creído en Él como nuestro suficiente Salvador y Señor. Y su oración tenía un enfoque, checa cómo dice el 21, para que todos sean unos como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Versículo 23. Versículo 22, perdón. La gloria que me diste les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y el versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. ¿Sabe qué es lo que estaba pidiendo Cristo ahí? Le estaba diciendo al Padre: así como tú y yo somos unos, que la iglesia se aproxime a eso, Señor. Padre, que la iglesia se aproxime a eso, a la unidad indivisible e indestructible que tenemos tú, oh Padre, y yo. Y el resultado que Cristo dice de su oración, de su enfoque, es para que el mundo crea que tú me has enviado. Y también en Juan dice, ¿verdad? En esto conocerán que son mis verdaderos discípulos si tienen amor unos a otros. Yo le agradezco a Dios, hermanos, por la coinonía y el compañerismo que hay aquí en CGR, pero podemos ir más allá.
Podemos ser una comunidad que Dios pueda usarla para impactar no solo aquí adentro, entre nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, sino para impactar a los que están allá afuera, para que ellos digan: algo está ocurriendo en esa congregación, algo está ocurriendo ahí en Donají, en esa congregación que tienen su letrero allá afuera de Comunidad Gracia Redentora. Y lo que está ocurriendo, lo que puede ocurrir es que Dios pueda orar poderosamente, hermanos, entre nosotros. La otra vez alguien se me acercó y me dijo: Paz, ¿qué podemos hacer para que la iglesia crezca? Con un deseo sincero de que la iglesia crezca. ¿Qué hacemos para que CGR crezca? La respuesta está en este texto: ser y hacer iglesia. No necesitamos estrategias atractivas, populares, ni lo que está de moda. La prescripción de Dios en este texto para hacer crecer la iglesia es ser y hacer iglesia. Perseverar en la enseñanza, observar las ordenanzas que Cristo nos llamó a practicarlas, vivir en comunión con sencillez de corazón entre los miembros del cuerpo de Cristo y ser constantes en la oración. ¿Y sabe qué es lo que va a ocurrir si nosotros perseveramos en todo eso? Dios se va a encargar. Dios se va a encargar de causar el impacto y el asombro dentro y fuera. Se va a encargar de que el crecimiento, llamando a otros a salvación en Cristo. Póngase de pie, amado hermano, y quiero recordarle nada más 3 cositas rapidito. Vamos a invitar que se vayan pasando los músicos. El crecimiento y la madurez espiritual de la iglesia, hermanos, está relacionada directamente a la enseñanza de la palabra de Dios. No existe otro sustituto que pueda producir el crecimiento espiritual de un cristiano. No existe otra herramienta que pueda tomar el Espíritu Santo para formar la cristosemejanza en un creyente. Cristo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Conocerán la palabra, conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Nosotros necesitamos seguir despojándonos de las mentiras que hemos creído y tenemos que despojarnos de ella. ¿Cómo lo vamos a hacer? Conociendo la verdad. 2. La vida comunitaria en la iglesia no es opcional, amados. No es opcional, es esencial para el crecimiento integral de cada uno de nosotros. La vida comunitaria no es opcional, es esencial para el crecimiento integral de cada uno de nosotros. ¿Y sabes qué? Al ver esta multitud y al vernos nosotros y lo que Dios pueda traer esta congregación, lo que hace a una iglesia gloriosa a los ojos del mundo, hermanos, lo que hace gloriosa a una iglesia a los ojos del mundo es su diversidad en la unidad. Personas diferentes. Aquí vemos personas diferentes, de diferentes trasfondos sociales, niveles económicos, niveles académicos, diferentes temperamentos, que nos congregamos como el cuerpo de Cristo para caminar juntos, amarnos y servirnos mutuamente, activamente. Yo quiero que te preguntes en esta mañana: ¿cómo puedo ser más generoso compartiendo recursos si los tienes? ¿Cómo puedo ser más generoso compartiendo recursos si no tienes recursos? Compartiendo tiempo, amor, vida en comunidad, para fortalecer el cuidado mutuo y la unidad de CGR. Hay mucho por hacer. El crecimiento numérico en la iglesia es una obra exclusiva del Espíritu Santo, hermanos. Exclusiva del Espíritu Santo. No es el trabajo ministerial, ni la estructura, ni la planificación.
que hacemos con diligencia y con fe. Todo eso es hecho por hombres imperfectos que fallamos, que nos equivocamos. Pero Dios toma todo ese esfuerzo ministerial, eso es lo asombroso, que Dios toma todo ese esfuerzo ministerial, lo redime, lo perfecciona para conformar una iglesia fiel y unida. Es la obra del Espíritu Santo que nos concede un corazón nuevo en cada creyente. Es la obra del Espíritu Santo que toma la palabra que Él mismo inspiró para transformar creyentes redimidos, para que vivan vidas sinceras, íntegras y para vivir en comunidad para la gloria de Dios.